De acuerdo, pues Perfecto. antes que nada, muchas gracias por la invitación. Agradezco a la Secretaría Académica y a la Dirección de Acompañamiento Estudiantil por esta oportunidad que me dan de poder compartir algunas ideas. Antes que nada, no se espanten, no va a ser una plática que va a ser muy técnica, muy especializada. Más bien se trata de tener un intercambio de ideas y poderles compartir algunas perspectivas, sobre todo críticas y reflexivas, que yo tengo en esta materia. Cabe señalar, como ya se señaló, yo actualmente soy como ustedes, alumno, soy profesor y también soy administrativo y pues esta es mi universidad, me siento en casa. Vamos a comenzar. Tecnología y sustentabilidad. Vamos a comenzar hablando de las revoluciones industriales. Generalmente, cuando yo le pregunto a mis chicos, chicas de licenciatura, de ciencias ambientales o de planeación territorial, ¿cuántas revoluciones industriales han habido? Regularmente asociamos una, ¿no? Lo que fue la primera, por ahí en el siglo XVIII, casi a finales, y ubicamos esta cuestión de las grandes máquinas de vapor y del ferrocarril y demás, ¿no? Este contexto que se da en Inglaterra. Ahora les voy a explicar por qué quiero iniciar con esto. Hay también un debate bastante amplio si son cuatro, si son cinco, hay incluso quien dice que son seis revoluciones. Yo considero que podemos abordar o referir que son cuatro. La primera se lleva a cabo, como lo señalaba, a finales del siglo XVIII, se lleva a cabo en Inglaterra, y aquí la particularidad es de que empezamos a utilizar la energía en procesos productivos. En este caso, nosotros, bueno, en este contexto, los procesos productivos se asociaban a la cuestión mecánica. Y para ello lo que se utilizaba era el carbón y la máquina de vapor. Aquí, ¿qué ocurre, chicos? Ocurre que de repente empezamos a producir. Al producir generamos dinero. Este dinero lo podemos invertir. Y aquí también ya cuando los estados empiezan a hacer de recursos, pueden invertirlo en ciertos cometidos del propio estado, pues para lograr primero un crecimiento y después un desarrollo. Ojo, cuando nosotros hablamos en términos ambientales o de sostenibilidad, sustentabilidad, como quieran llamarle, regularmente lo primero es el crecimiento. Voy a poner un ejemplo medio burdo. Hay gente que de repente, en cuanto a edad, es muy pequeña o tiene un crecimiento pequeño, digamos unos 10, 12 años, pero cuando de repente uno se pone a hablar con él, ya tiene unas ideas bien avanzadas, ¿no? Tiene un desarrollo, digamos, intelectual, ¿no? Y está el caso contrario. Habemos los que ya tenemos un crecimiento bastante pronunciado, pero de repente como que no se ve que estemos tan desarrollados, ¿no? Regularmente en términos ambientales, nosotros lo correcto es primero abordar la cuestión del crecimiento, que básicamente es un incremento. En cuanto a actividades económicas y productivas, que posteriormente va a permitir que haya un desarrollo. Al haber recursos, el propio Estado, a través de sus órganos gubernamentales, empieza a invertirlo en ciertas cuestiones. Pero bueno, ¿qué pasa con esta primera revolución industrial? Que ya empieza un proceso fuerte de industrialización, particularmente en lo que tiene que ver con la industria textil y la ferroviaria. Y ojo, cuando empieza a ampliarse estas redes ferroviarias, ¿qué implica? Que la materia prima, que es un elemento básico de los procesos productivos, ya puede llegar a nosotros. Y no solo eso, que también nosotros ya podemos distribuir en una mayor distancia geográfica lo que es nuestros propios productos. Pero bueno, ya a finales del siglo XIX se va a presentar la segunda revolución. Esta segunda se va a caracterizar porque el principal insumo para el aprovechamiento energético va a ser, ¿ahora qué, chicos? La electricidad y el petróleo. Ya cuando nosotros empezamos a consumir el petróleo para procesos productivos, empezamos a generar algunos contaminantes, como puede ser el dióxido y el monóxido de carbono. Y aquí también, en esta época histórica, chicos, empieza a haber una producción en masa. Eh, por ahí, seguramente algunos colegas economistas o por ahí algunos otros que les gustan estas temáticas, identifican el término del Fordismo, de Ford, de Henry Ford, que significa producir en masa.
Antes nosotros si teníamos una microempresa que producíamos cada semana 10 bicicletas, resulta que a través de estas mejoras tecnológicas ya no producimos 10, podemos producir 1000. Y esas 1000 nos va a implicar pues prácticamente 10 veces más utilidad. Y esa utilidad nos va a permitir que sigamos invirtiendo y de repente vamos creciendo. ¿Qué empieza aquí, chicos? También una polarización en términos económicos. Los ricos empiezan a ser muy ricos y por ahí los pobres empiezan a ser más pobres. Y también aquí la industria que ya también se empieza a potenciar es la industria química y lo que tiene que ver con la cuestión automotriz. Y al surgir el automóvil, ya empieza a haber una de las principales causas de problemática ambiental en la cuestión urbana que tenemos, que son las fuentes móviles, particularmente el uso del vehículo. Y no solo eso, chicos, al producir más, nosotros podemos satisfacer más necesidades. ¿Y esto qué quiere decir? Que empieza a crecer el consumo masivo. Ahora, a finales del siglo XX, por ahí de los 1969, 70, empieza la tercera revolución. ¿De qué trata esta revolución? Ya son procesos productivos, pero automatizados. Ya no ocupamos a tantos obreros que estén allí en la línea, sino que más bien ya utilizamos algunas máquinas que programamos que permiten llevar a cabo algunos procesos. Los que hayan visto por ahí en el Discovery esta cuestión de megafábricas y demás, pues lo podemos ver bastante, ¿no? Cómo de repente ya prácticamente todo está programado y únicamente lo que tenemos que cuidar es que las máquinas trabajen bien, que por ahí si se traba la podemos hacer la corrección y ya lo que tiene que ver ya con la distribución del producto. Y aquí lo que se va a caracterizar también en esta época, chicos, es la cuestión de la electrónica y de la digitalización. Se automatizan estos procesos y empieza un crecimiento económico sin precedentes. Ahora, actualmente nosotros vivimos en una época bien particular, donde hay un elemento, pero bien fundamental, que tiene que ver con la inteligencia artificial. En esta tercera revolución es cuando también ya se empieza a cocinar uno de los principales inventos que va a cambiar para siempre la historia de la humanidad, que es el Internet, que nos permite tener contacto en tiempo real de aquí a Timbuktu, que nos permite ya también el poder acceder a ciertos conocimientos, transmitir información y todo lo que implica. Ahora, ¿por qué señalo esto, chicos? Porque cada etapa tecnológica que se ha dado en la historia de la humanidad ha redefinido la economía y el territorio. El territorio como superficie, pero también lo que tiene que ver con el aprovechamiento de los recursos. Recuerden que todo proceso productivo, al generar un bien o servicio, va a ocupar por excelencia ¿qué? Recursos naturales. Si a esta evolución histórica de estas revoluciones industriales nosotros incorporamos un elemento adicional que es el crecimiento demográfico, podemos comprender el porqué de muchas cosas actualmente. Ahora, yo aquí lo que quiero señalar, chicos, también es de que esta evolución en los procesos productivos se ha caracterizado por una cosa, por el uso de la tecnología. Y la tecnología no va a ser neutral, sino que va a responder a intereses de quién, del propio sistema económico y de las estructuras del poder. Dicho esto, pues vamos a entrar en la materia, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a hablar de tecnología y de sustentabilidad. Eh, la crisis ambiental, chicos, que ya a nivel internacional podemos nosotros vislumbrar por ahí de finales de los 60, de los 70, cuando ya hay presencia de ciertos grupos ambientalistas, particularmente en Europa y en Estados Unidos, nosotros nos damos cuenta que ya hay problemáticas ambientales que no van a respetar lo que son fronteras territoriales. Y surge un evento en el cual ya volteamos todos a ver la problemática ambiental y nos damos cuenta que no es una cuestión de ficción, que es una realidad. ¿Con qué inicia? Con el agujero en la capa de ozono. Al utilizarse ciertos productos como los aerosoles para satisfacer ciertas necesidades, se generan clorofluorocarbonos. Estos clorofluorocarbonos ya
van a irse a la atmósfera y se van a ir comiendo lo que es el ozono. Se empiezan a hacer algunos orificios donde entra el haz solar y llega directamente porque ya no hay algo que lo va a reflectar, que ya posteriormente esto se va a transformar años después, décadas después, en lo que es el cambio climático. El cambio climático es el calentamiento global más bien es un elemento completamente natural. Si no hubiera este calentamiento, perdón, esta temperatura que llega a lo que es la atmósfera, pues no habrá vida. El asunto es de que llega el haz de luz, rebota en lo que es el territorio y se vuelve a ir, ¿no? Hacia el espacio. Pero cuando de repente tenemos muchos gases, se empieza a hacer el efecto invernadero. Rebota, rebota, rebota y este calentamiento global pues ya va a tener afectaciones bastante serias. Y en realidad es que también cuando ya la agenda política empieza a preocuparse por esta cuestión de la problemática ambiental, es cuando, chicos, cuando va a tener una afectación en lo que tiene que ver con la salud humana. Incluso si por ahí alguien algún día busca lo que son los antecedentes de lo que ahora es nuestra Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Profepa y de todas estas organismos públicos que tienen por objeto mantener el equilibrio ecológico y la calidad ambiental y todo lo consecuente, nos podemos dar cuenta que uno de los principales antecesores, pues es lo que ahora es la COFEPRIS, lo que tiene que ver con la cuestión de los riesgos sanitarios. Es decir, nos empezamos a preocupar una vez que la afectación ambiental ya no es únicamente entre los nichos ecológicos. Ojo, cuando yo hablo de ambiente, ¿de qué hablo, chicos? Cuando nosotros, el entorno natural, los ecosistemas, es el conjunto de elementos bióticos y abióticos que interactúan entre sí. Y en esto se van a llevar a cabo flujos de materia y energía que son dinámicos y complejos, pero resulta que hay una especie que está teniendo una afectación en todo el planeta que es el ser humano. Cuando el entorno natural, cuando los ecosistemas los estudiamos, pero en cuanto a su relación con el ser humano, es cuando nosotros podemos hablar de lo que es el ambiente o el medio ambiente. Ahora, este crecimiento económico que yo le refiero, pues también ya tiene que ver con los modelos productivos, desde lo que es el liberalismo, lo que es el capitalismo, actualmente el neoliberalismo, donde lo que se ha procurado pues es producir dinero. De repente, si nosotros pensamos en estos grandes economistas y todos estos grupos de poder que forjaron estas millonadas que tienen en el banco y que actualmente sus herederos lo tienen, pues se preocupaban por producir a costa de qué, a costa de todo. Actualmente, y con este contexto, quiero referir que nos encontramos viviendo en una época que está definida por la crisis. Yo algunos elementos en términos ambientales que coloco aquí son los siguientes. La crisis climática. ¿A poco no nos damos cuenta que de repente hace calor cuando no debe de hacer, que los fríos están más intensos? Y no solo eso. Imagínense que ustedes se dedican al ámbito agropecuario y que de repente ya lo que tiene que ver con las temporadas de lluvia y de calor tiene una alteración, va a cambiar todo. También lo que tiene que ver con esta cuestión de que se están descongelando los polos y los casquetes polares y de repente está aumentando el nivel de los océanos. Ojo, hay países muy importantes como lo que es Japón, una parte considerable de Rusia y de China, que se van a inundar por esta cuestión, y de Estados Unidos, parte también de México, que se va a inundar con el crecimiento de los océanos. ¿Qué va a ocurrir? Ahora, una variación que uno pensaría es que un grado centígrado no es significativo. Claro que lo es. En términos biológicos, en términos de la diversidad, tanto a nivel de especie como a nivel macro, pues va a tener una afectación. Y ustedes saben que como el entorno natural está interconectado, al modificar un elemento, una especie, va a tener una afectación en todo este nicho ecológico con lo que va a implicar. También tenemos una crisis energética, chicos, debido a esta realidad en la que tenemos, en la que también los medios de comunicación bastante abonan a que nosotros en nuestra mente pensamos que para ser exitosos ocupamos
una casota, un vehículo último modelo, estar teniendo los tenis que sacó Bad Bunny ahora en el Super Bowl y todo esto, pues tiene que ver con una producción, con un consumo. Pero para que estos procesos productivos se lleven a cabo, ocupamos energía. Y fíjense que algo que a mí me sorprendió un poco, hace por ahí un semestre que estaba en clase con mis estudiantes de urbanismo sostenible, nosotros ya con base en un análisis de indicadores identificamos que en términos urbanos, que la urbe es la que tiene la mayor afectación en cuanto al entorno natural. Por ahí hay estudios que refieren que estimaciones que hay que entre el 75 y el 80% de la población vive en ciudades, que creen el principal consumo energético en qué se gasta en cuestiones térmicas, es decir, en calentar nuestra agua, en calentar nuestros alimentos y no solo eso. ¿Qué pasa con los vecinos del norte que de repente tienen su aire acondicionado en cada uno de los cuartos? Estamos consumiendo bastante energía. Y también tenemos ciertos productos que se van haciendo más especializados, pero que de repente el consumo energético va a ser mayor. También, jóvenes, tengo que referir que tenemos una crisis alimentaria. De repente tenemos un fenómeno que se está dando por ahí desde los 70s, 80, ya de manera más notable en el contexto nacional y global, en el cual hay una migración de lo que es el campo hacia lo que es la ciudad. Y no solo eso, también están todas las afectaciones de este uso de productos químicos y estos productos nocivos en los entornos naturales. De repente los suelos ya no tienen esta capacidad productiva como la tenían antes, ¿no? ¿Qué va a incidir? Que cada vez tenemos menos alimentos, somos más bocas que alimentar. ¿Y qué creen? Si nosotros le sumamos toda esta cuestión económica de la ley de la oferta y la demanda, pues los alimentos van a ser más caros, ¿no? ¿Y qué extracto social, con qué ingresos creen que sea aquellos que van a tener los que van a tener el acceso a estos alimentos de mejor calidad o de mejor contenido energético? Por la gente que tiene más recursos, ¿no? Y caso contrario. Ya para finalizar esta cuestión de la crisis, porque el chiste no es deprimirnos, pero sí contextualizarnos, tenemos una crisis hídrica. Estamos utilizando muchísima agua. Y de repente ya estamos bien cerca de que ya no, de que este equilibrio entre la demanda y lo que es la disponibilidad de agua potable, pues no sea suficiente. ¿Esto qué implica, chicos? Que nosotros debemos de buscar alternativas para contribuir a mitigar estas crisis. Eh, Algo importante y dos reflexiones que dejo aquí. Una es que el modelo industrial basado en combustibles fósiles ha generado un crecimiento económico, pero también degradación ambiental sistémica. Cuando me refiero a sistémica, es que no es únicamente que yo soy una refresquera y de repente pues ya me utilicé todo lo que son los mantos freáticos y el agua superficial que hubiera ahí. Alguien diría, el problema únicamente es el agua, no es cierto. ¿Qué va a pasar con la vegetación? ¿Qué va a pasar con estos fenómenos meteorológicos? ¿Qué va a pasar con los suelos? ¿Qué va a pasar con un montón de elementos y procesos biogeoquímicos que empiezan a alterarse? Ahora, también lo que quiero reflexionar con ustedes, la tecnología ha sido parte del problema, pero ¿acaso puede ser parte de la solución? Es uno de los primeros planteamientos que coloco. Ahora, algunos conceptos clave para que nosotros ya podamos analizar de mejor manera esta plática que tenemos. Uno es lo que es el medio ambiente. Ya les señalé. Medio ambiente es un conjunto de elementos bióticos, tienen vida, abióticos que no tienen vida, que interactúan entre sí en una escala temporal y espacial específica, pero cuando hablamos de medio ambiente necesariamente debemos de incorporar el elemento antropogénico, es decir, el ser humano. Eh, y el ser humano siempre va a ocupar del ambiente, siempre va a ocupar porque en este se asienta y este le va a dotar de los servicios y todos los productos y de la materia prima para poder satisfacer estas necesidades. Que vuelvo a repetir, cuando somos más, la demanda es mayor. Pero, ¿qué es la tecnología? ¿Cómo la podemos definir en términos muy sencillos? Es la aplicación del conocimiento para transformar la realidad y resolver problemas.
Otra vez, la aplicación del conocimiento, de lo que estudiamos, de lo que aprendemos, de lo que podemos nosotros, lo que nosotros podemos llevar a cabo en nuestro ejercicio profesional, al realizar una investigación, nosotros ya estamos obteniendo conocimiento. ¿Cómo lo aplicamos para transformar la realidad? Un ejemplo de transformar la realidad es llevar acciones concretas para poder contribuir a mitigar estas problemáticas ambientales de las que hemos platicado y también propiamente a resolver problemas particulares. Estos problemas del ser humano, de la sociedad, de los sistemas productivos y demás van a depender del contexto específico. ¿Ustedes creen que la prioridad para el Estado mexicano o la comunidad internacional era la misma hace 20 años que hace 30, que hace 50, que hace 10, o va a ser la misma en 15, en 20? Evidentemente no. Y esta dinámica ambiental, chicos, pues ya no es tanto opcional, sino que más bien es algo obligatorio, porque incluso estamos corriendo el riesgo de que la propia raza humana se extinga o de que la capacidad de resiliencia de los ecosistemas pues ya no soporte. ¿Y qué pasa? Que se tenga que morir muchísima gente para que los recursos sean suficientes. Ahora, ¿qué países tendrían mayor afectación? Aquellos que tienen estos recursos económicos, tecnológicos, de innovación y también con lo que tiene que ver con la cuestión armamentística, o aquellos que no. Lo dejo ahí sobre la reflexión. Y ahora, voy a hablarles un poquito de sustentabilidad y desarrollo sostenible. Aquí quiero hacer un breve paréntesis. Hay todo un debate que por ahí ya tiene desde que yo era estudiante de ciencias ambientales, imagínense, que ya llovió, de repente que si es sustentable o si es sostenible. Yo creo que para fines prácticos y para no entrar en debates de cocina, así lo denomino yo, podemos señalar que los dos pues son correctos, pues es una cuestión lingüística respecto a si en el informe Brundtland era sostenible y la traducción es sustentable o demás. Pero para fines prácticos y de esta exposición, yo lo quiero explicar de esta manera. La sustentabilidad va a ser un principio, ajá, que va a buscar un equilibrio. ¿Un equilibrio entre qué? Entre el sector social, donde se va a asociar también lo que tiene que ver con la cultura, la política y lo que tiene todas estas manifestaciones que se asocian con el ser humano, lo económico. Hemos hablado bastante de lo económico y de cómo estos sistemas productivos han tenido una afectación en el entorno. Pero no solo de eso, ¿de qué otro elemento? Pues del medio ambiente. Estos tres elementos van a interactuar entre sí y hay un elemento bien interesante que surge justo por ahí en los 70 con este informe Brundtland, por nuestro futuro común, que es el uso responsable de los recursos con justicia intergeneracional. Es decir, no hay que gastarnos los recursos naturales o los servicios que nos dota el ecosistema, de tal manera que las próximas generaciones todavía ni nacen y ya los vamos a dejar ahí en condiciones pues, no favorables para un crecimiento o un desarrollo, ¿no? Y ojo, aquí también hay que ser sinceros, chicos, hay que ser críticos. Este concepto surge debido a una gran problemática, a toda una problemática ambiental que deriva de toda esta cuestión economicista y estos procesos productivos. ¿Y qué creen? Que en su origen, cuando surge este concepto, se concebía como aquel tipo de desarrollo que satisface que satisface necesidades de las generaciones presentes sin poner en riesgo la del futuro. Pero si nosotros analizamos ese concepto que hay, que estamos hablando de prolongar el proceso productivo o el consumo a lo largo del tiempo. Cuando hablamos de una cuestión de la distribución de la riqueza, cuando hablamos de un decrecimiento económico, cuando hacemos una crítica al consumo, en realidad no la hay. Pero este concepto pues va evolucionando, va madurando y ya podemos hablar o de desarrollo sustentable o de sostenible. Y este ya no lo vamos a concebir únicamente como un principio, ya lo vamos a visualizar como un modelo de desarrollo que va a satisfacer ahora sí las necesidades presentes y las de próximas generaciones. Pero para ello nosotros debemos de incorporar cuando menos estas tres variables. Sustentabilidad o sostenibilidad es el principio y el desarrollo sostenible es la aplicación, es la estrategia, es el modelo, es la aplicación que hay para el logro de los cometidos. Y en este sentido,
quiero mostrarles esta pequeña lámina en la cual ya podemos identificar estas tres variables a las que hago referencia y cómo si hay una interacción, por ejemplo, entre el elemento económico y el ambiental, podemos hablar de un desarrollo viable, entre el ambiental y el social, vivible, entre el social y el económico, el equitativo. Pero cuando convergen estos tres elementos en equilibrio, a manera de analogía para los colegas abogados y politólogos, es como esta división de poderes que propone esta teoría política clásica. Nosotros ya podemos hablar de desarrollo sostenible. Pero lo que yo quiero enfatizar aquí, chicos, son dos elementos bien importantes. Yo considero que hay dos variables que son fundamentales para que el desarrollo sostenible no se quede únicamente en el discurso. Uno, es la gobernanza. La gobernanza tiene que ver con esta toma de decisiones que hay en la cual participan todos los actores involucrados. No únicamente es el gobierno el que tiene que tomar las decisiones, no únicamente son los empresarios, los economistas, donde tenemos a los grupos originarios, donde tenemos a la academia, como lo que estamos haciendo ahorita, donde tenemos a las organizaciones de la sociedad civil, donde tenemos, y así podemos seguir con N cantidad de grupos sociales. El asunto es que en la toma de decisiones participen todos, pero hay un elemento que es igual o más importante que yo denomino como innovación tecnológica. Cuando nosotros hablamos de innovación es proponer algo nuevo. Ya quedamos que es para transformar la realidad o para satisfacer algún problema en beneficio de la población. ¿De acuerdo? Ahora, es muy importante señalar, disculpen que lo diga así, pero es como es, el desarrollo sustentable, el desarrollo sostenible, no únicamente es cuidar árboles, no únicamente es ir a plantar el arbolito, ya me tomé la foto con las manos llenas de tierra, no, implica algunos elementos serios, como lo que tiene que ver con la justicia intergeneracional, que ya quedamos de qué se trata, la redistribución de los ingresos, pero no solo de eso, de las oportunidades, de los recursos, de los servicios, una eficiencia productiva. No únicamente es que yo utilice los recursos de tal manera que la producción la voy a prolongar a lo largo de los años. Tengo que hacerlo más eficiente, tengo que hacerlo más eficaz, ¿de acuerdo? Ahora, les voy a hablar sobre algunos elementos que considero que son importantes que se puedan abordar cuando nosotros hablamos de tecnología asociada al ambiente. Uno de ellos tiene que ver con la transición energética. Recuerden estas clases de física, todo es materia y energía. Y para todos los procesos productivos, para todo absolutamente vamos a ocupar energía. Imagínense, no es lo mismo la presión que había en el planeta cuando por ahí habitábamos, ¿qué les gusta? 1.000 millones de personas, a cuando ya habitamos más de 7.000, ¿no? Cuando esas 7.000 millones se van a transformar por ahí en unos 10.000 millones y demás. Ahora, las necesidades ya no son las mismas, ¿no? Cada vez vamos ocupando productos más especializados que el propio proceso productivo conlleva más energía. De acuerdo a datos del Programa de las Naciones Unidas de la ONU, el sector energético genera aproximadamente el 75% de las emisiones globales. Es decir, en términos energéticos está la mayor afectación que estamos teniendo a los entornos. Y aquí es cuando vale la pena que nosotros empecemos a voltear a ver lo que son estas energías renovables. ¿Qué pasa cuando con las hidroeléctricas? ¿Qué pasa con todas estas fábricas que siguen funcionando aunque no lo crean, con carbón, con petróleo, van a emitir ciertos contaminantes que cada vez son mayores? Les había comentado monóxidos y dióxido de carbono, óxido de nitrógeno, dióxido de azufre y demás. Pero dentro de estas energías renovables, es decir, aquellas que podemos nosotros encontrar y que no se van a agotar, tenemos bastantes, chicos. Algo que siempre va a haber, por lo menos, no, yo creo que vamos a dejar de existir como humanidad, si no es que ya estamos conquistando otros planetas, pero pues el Sol va a existir miles de millones de años. ¿Por qué no aprovecharlo? También está lo que tiene que ver con la energía
eólica, es decir, el movimiento del viento. También lo que tiene que ver con la cuestión geotérmica. Recuerden que en el centro del planeta pues hay metales pesados que están concentrados y hay una cantidad así inmensa de energía. ¿Alguien ha visto lo que es un geyser o ha ido a estas aguas termales y de repente dice, ay, oye, cómo calientan el agua que está, aparte de que me deja la piel suavecita, está calientita y demás? Resulta que hay puntos en los cuales se fracturan el propio territorio, las placas tectónicas y demás, y donde de repente es como un huevo cocido, un huevo duro. Llega un momento donde la temperatura y el calor es tan fuerte que se empieza a romper el cascarón y esta temperatura, este vapor, va a buscar una salida. Hay puntos, por ejemplo, estratégicos aquí en el Estado de México donde se puede aprovechar, chicos, principalmente para la producción de energía eléctrica. Si nosotros vemos las estadísticas y los indicadores respecto a la cantidad de energía que se produce por estas energías renovables, en realidad es bien poca. Hay áreas de oportunidad bastante grandes. Y también lo que tiene que ver con la cuestión hidroeléctrica, ¿de acuerdo? Aquí el asunto, chicos, es que también las energías renovables por sí mismas no son la solución. En el caso de lo que son las celdas fotovoltaicas, las celdas solares, utilizan algunos materiales que son bien contaminantes. Hubo, si no me recuerdo, por ahí en un caso bien sonado hace como 2 o 3 años, si no me recuerdo, por ahí en Texas, donde tenían algo así como cientos y cientos de hectáreas donde habían celdas fotovoltaicas y ya habían varias ciudades que únicamente utilizaban estas celdas para poder dotarse ya del 100% de esa energía. Pero ¿qué pasó? Por cuestiones de calentamiento climático, por cuestiones en la afectación del propio clima, pues llovió muy fuerte, hubo granizo donde no había, lo rompió y de repente pues empieza a percolar en el suelo y en los mantos freáticos contaminantes bien duros. Y algo que inició como una buena alternativa, pues de repente fue un problema bien grande, ¿no? Y algo que también hay que ser bien honestos, chicos, es que es energía cara. De repente, si nosotros queremos proponer alguna alternativa que sea plausible, no pierdan de vista que la cuestión del costo es bien importante. No dudo que va a haber un porcentaje menor de toda la población que va a poder pagar este tipo de energías, pero de repente, pues el gran grueso no vamos a poder acceder a ellas, ¿no? Y pues entonces, ¿qué tanto impacto tendría, no? Aquí nosotros podemos llevar a cabo algunas investigaciones, algunas propuestas para poderlas utilizar. En cuanto a energía renovable, algo que a mí me parece maravilloso y yo hablo súper bien de este invento, de esta tecnología, pues son los calentadores solares. En realidad no son tan costosos, ahora ya no lo son tanto. No, el proceso productivo no es tan contaminante a diferencia de otros, tienen una vida útil considerable y te vas a ahorrar muchísimo dinero en lo que es el tanque de gas. Yo, por ejemplo, ahí en su casa, yo utilizaba un tanque hace como bueno, hace medio año antes de que pusiera este calentador solar y me duraba por ahí 20, 25 días. Ahora me dura 4 o 5 meses, pero no únicamente es el ahorro y que yo tengo dinero que puedo invertir en otras cosas, ¿no? Como mejoras para mi propia casa, como el proyecto que tengo con mi esposa ahorita de unos jardines verticales en nuestro patio de servicio, ¿no? Para mantener esta temperatura interna en nuestro hogar. Pero si una tecnología es bastante cara, pues de repente no vamos a lograr con el cometido, ¿no? De lo que se trata, ¿no? Y en ocasiones hay que identificar cuándo sí y cuándo no es susceptible de replicarse. Puede ser que por allá en Islandia hay unos mecanismos para el aprovechamiento de energía geotérmica que son bien grandes, ¿no? Pero somos contextos distintos, ¿no? Apenas estaba viendo, por ejemplo, en términos de movilidad urbana, me parece que era en Chipre o una ciudad europea pequeñita, o Luxemburgo, donde referían que crearon, bueno, que ya se acaba de inaugurar un tren ligero que era completamente gratuito y mucha gente empezaba a irlo con los comentarios de, no, ¿por qué no podemos replicarlo en América Latina? Que estamos destinados al mal y que no sé qué. Es distinto, chicos. O sea, no podemos pensar lo mismo en una población o en un estado que tiene ahí una población de por ahí 500,000 habitantes, a donde únicamente en el Estado de México somos más de 10 millones, somos el doble de algunos países como Uruguay, ¿no? Aquí también algo que quiero dejar también claro, chicos, es que las energías renovables reducen emisiones, pero van a requerir metales estratégicos
para el proceso productivo, como cuáles, como el litio y como el cobre. Y ojo, si a mí me preguntan, hey Sara, ¿cuál es la principal actividad productiva que más daña el ambiente? Pues va a ser la minería. ¿Por qué? Porque ahí no hay una afectación ambiental. Ahí hay una rapiña y ahí prácticamente se lleva uno todo, el agua, el suelo y de repente, a ver, tú implementa un mecanismo para que puedas llevar a cabo una biorremediación de esa área, no es redituable, ¿no? Mejor invierte o aplica esos recursos en algunas áreas o zonas en las cuales la afectación ambiental o este agente tensor pues, no está tan desarrollado, ¿no? Algo también muy importante en términos de energético, perdón, en términos de sustentabilidad y lo que tiene que ver con tecnología, chicos, tiene que ver con la movilidad. Siempre nos movemos. Siempre queremos ir, bueno, o por necesidad o por gusto. ¿A dónde vamos? A nuestra casa, a nuestra escuela, a nuestro trabajo. Y en realidad es de que la cantidad de la flotilla de vehículos es súper alta. Yo les invito a que por ahí hagan un muestreo de cuántos tenemos vehículo y cuántos utilizamos un vehículo para uno solo, como es mi caso, ¿no? Y es bastante interesante, ¿no? ¿Qué se puede implementar ahí? Pues de repente algunas estrategias como, oye, ¿sabes qué? Yo tengo dos vecinos que van a CEU, yo les puedo dar un ride, pues por ahí la aplico, ¿no? O hay otro vecino que trabaja por acá y por donde yo estoy y de repente pues me vengo con él, ¿no? Y empieza a disminuirse. Pero aquí el asunto es qué tipo de tecnología, cómo aplicamos el conocimiento para poder favorecer este tipo de movilidad. El transporte, chicos, es una de las principales causas o tipos de fuentes contaminantes, lo que son móviles. Generamos muchísimo CO2 con los vehículos y tenemos una dependencia a la gasolina, pero bien gigante. Ahora, hay todo un debate y hay por ahí todo un gran movimiento para impulsar estos vehículos eléctricos, pero yo les voy a ser bien honesto. Yo actualmente no me he terminado de convencer de que sean la panacea o la alternativa. ¿Por qué? Una, porque los procesos productivos son bien contaminantes, ¿no? Y de repente cuando uno hace el balance respecto a la reducción que yo voy a tener de estas emisiones contaminantes y la afectación al ecosistema, pero del otro lado yo voy a valorar lo contaminante que es el proceso productivo para tenerlo y para confinarlo, porque cuando ya no lo utilice, ¿dónde voy a dejar mis baterías y demás, ¿no? Es bastante caro, ¿no? Y ya cuando uno hace ahí el análisis serio en términos ambientales, energéticos y demás, pues por ahí puede ser que sí o puede ser que no. No les quito la voluntad, yo creo que más bien hay que impulsarlo, ¿no? Y aquí está una de las oportunidades bastante buenas, ¿no? Otra cuestión también que puede favorecer esto, porque la tecnología no únicamente es producir un producto, también puede ser una mejora, también puede ser una patente, puede ser alguna propuesta, ¿no? Que se aplique. A lo que voy es que una tecnología no únicamente es una gran computadora, ¿no? No es algo electrónico, ¿no? Una tecnología puede ser prácticamente cualquier cosa. Recuerdo que una vez fui a un curso, era de planeación estratégica, y la persona que nos exponía, él señalaba que le tocó en su momento participar con el gobierno federal para los desayunos del DIF. Y hagan de cuenta que un gran problema que identificaron es que los niños, particularmente de primaria, pues como no tenía popote, rompían su lechita y ya se empezaban a aventar ahí la lechita y tenían una guerra de lechitas y pues se desperdiciaba. Y no se cumplía con el cometido, que era dotar de estos nutrientes y de desayunos balanceados a los jóvenes y a los niños, sino que se desperdiciaba. ¿Qué se nos ocurre? ¿Qué se nos ocurre? ¿Y qué creen que pasó? A alguien se le ocurrió meterle un popote. Y esa fue la tecnología. Y con eso, pues ya se logró que la leche no se desperdiciara, que se aprovechara y fomentó todo. A lo que voy es de que, chicos, en su mente que tecnología no únicamente tiene que ver con una cuestión, lo vuelvo a repetir, o eléctrica o de inteligencia artificial. No, puede ser conforme a nuestro ámbito de competencia que corresponda, ¿no? Si es en el campo, puede ser también por ahí un proceso, una herramienta, una mejora, ¿no? Por ejemplo,
En términos legaloides, alguien podría decir, oye, pero nosotros cómo le podemos hacer para empezar a contribuir a través de tecnología, pues al cuidado del ambiente, ¿no? Cuando a alguien se le ocurrió que ya no teníamos que comprar las agendas, que la civil, que la penal, que la fiscal, y que de repente ya la actualizaron y no sirve y gastamos un buen y se imprimía y generan muchos recursos, pues a alguien se le ocurrió que pues, digitalízalas, así como así como apenas está pasando con lo que son las antologías en prepa aquí en la universidad, está súper bien. La computadora ya la tienes. Cuando tú haces la valoración respecto a cuánto tiempo voy a tener el libro en físico, cuánto lo voy a utilizar, cómo lo voy a disponer al final, así es algo electrónico, pues se puede hacer, ¿no? También ahí en cuanto a lo que tiene que ver con infraestructuras ciclistas, chicos, ahí también hay que echarle coco, hay que identificar nosotros cómo le podemos hacer para ir mejorando esta cuestión de la movilidad. Ahora, en términos de urbanismo, que no es lo fundamental de esta exposición, sino es uno de los grandes elementos que convergen a esto, de la tecnología, viviendas verdes. Si nosotros ya identificamos que un gran problema es de que de repente ocupamos un montón de energía y compramos un montón de aires acondicionados y resulta que se nos descompone cada 2, 3 años y lo volvemos a consumir y demás, ¿por qué no pensar en algunas alternativas? Una de ellas puede ser el cómo está acomodada la casa. Si la casa da para el norte o para el sur o para el este, identifica dónde no le va a pegar tanto el sol y va a tener como un microclima. Utiliza otro tipo de materiales. Puede ser que alguien diga, ¿sabes qué? Se me ocurrió que voy a elaborar una especie de tabique en la cual voy a utilizar algún polímero o PET o algún residuo que por ahí tengamos en demasía, lo voy a mezclar con ciertos materiales, no estoy contaminando, va a ser biodegradable, dura un montón de tiempo y aparte ayuda a mantener la temperatura y lo que es los microclimas. Pues qué cosa tan maravillosa. Vuelvo a repetir. No únicamente pensemos en grandes ordenadores, sino en cuestiones que nos pueden ayudar a contribuir a ello, ¿no? Otra de ellas, pues son estas azoteas verdes, estos muros verdes, estos jardines verticales, ¿no? También lo que tiene que ver con ciudades compactas, con ciudades inteligentes y algo bien, bien interesante que ojalá por ahí alguien lo anote, el que le guste estos temas de urbanismo, las megamanzanas son la pura onda. Y aquí la pregunta en términos de movilidad y urbanismo sería, yo les planteo, ¿cambiar motores es suficiente o debemos cambiar el modelo urbano? Si tenemos 1 millón de vehículos en el Estado de México, ¿el chiste es cambiar los 1 millón de vehículos a que todos sean eléctricos o más bien disminuir esa dependencia al vehículo? Se los dejo para la reflexión. Algo muy importante también, chicos, que no tenemos que perder de vista es la cuestión de la agricultura. La agricultura es básica, es indispensable porque a través de esta vamos a obtener los alimentos que van a dar el sostén a la población. Díganme, ¿se puede vivir sin todo? ¿Podemos vivir sin televisión, sin el Netflix, sin mi chamarra del Club América que me gustó ahorita bastante, sin el iPhone 25 y esas cuestiones, pero a poco podemos vivir sin comer? No, es una necesidad que siempre vamos a tener. Y no es solamente es el alimento por el alimento. Ya estamos buscando alimentos que sean balanceados o que sean nutritivos o que sean saludables. ¿Por qué lo comento? Porque la agricultura tradicional, chicos, utiliza en promedio el 70% del agua dulce mundial y grandes cantidades de fertilizantes. En ocasiones, con el propósito de favorecer una mayor producción agrícola, pues se van a utilizar todos estos agroquímicos y estos pesticidas. El asunto es que el pesticida no únicamente mata la plaga, mata todo. Y de repente, pues ya se queda inmerso en el producto, te lo comes y empezamos a tener un montón de enfermedades. Y no solo eso, ¿les ha pasado que de repente alguien está regando por ahí el jardín o vamos caminando y nos damos cuenta que alguien encendió su aspersor o dejó su manguerita por ahí y llega un momento donde el agua ya no se absorbe? Llega un momento donde por el propio tipo de suelo, que hay suelos distintos, no es lo mismo un leptosol que un gleisol, por ejemplo, eh, va a llegar un momento donde se satura, chicos, se satura de agua y de repente ya, por más que ustedes quieran, no va a percolar.
Es decir, no va a llegar hacia el manto freático, sino que se va a empezar a desperdiciar. Y regularmente, ¿qué pasa, chicos? Que por ahí ya se va a la superficie y cuando nos damos cuenta, pues ya hay un desperdicio de agua bien sobresaliente. En términos de agricultura es lo mismo. En ocasiones más bien se utiliza más agua de la que es necesaria para el tipo de producto agrícola del que se trate. Algunos ejemplos de tecnología que nos puede ayudar a esto son los drones. El uso de drones para identificar zonas, para monitoreo, para distribuir nutrientes, incluso para distribuir agua, para apagar incendios, para un montón de cosas, ¿no? La agricultura vertical. ¿Cómo le hacemos para aplicar este conocimiento para que no crezcamos al horizontal, chicos, sino que crezcamos para arriba, ¿no? ¿Cómo empezamos por ahí a implementar algunos muros verdes o cómo le podemos hacer para que en menos territorio podamos tener un mayor aprovechamiento sin que eso signifique una afectación en la calidad del propio suelo y sus nutrientes? ¿No me creen? Pues pregúntenme a los japoneses, que en una isla bien pequeñita, de repente ellos son autosuficientes en un montón de cosas. Sensores de humedad. Este es bien interesante porque estos sensores, como su nombre lo indica, van a identificar la humedad del suelo y cuando ya llegue a cierto nivel donde el agua ya no va a aprovecharse en el propio suelo y va a incorporarse a los freáticos, se apaga. Se apaga o la manguera o el aspersor o demás. En lo que son con sistemas agrosilvopastoriles. Estos son la pura onda, chicos. Y los amigos que sean de ciencias agrícolas o agropecuarias no me podrán dejar mentir. Aquí ya va a ser una técnica en la cual vamos a utilizar ganadería, silvicultura y lo que es agricultura. Pero ocupamos para ello tecnología, que pueden ser herramientas, que pueden ser máquinas, para que nosotros podamos implementarlas y llevarlas a cabo. Y ojo, no únicamente también es tener la máquina o la herramienta, sino que también hay que saber utilizarla, chicos. Y si en algún momento ustedes están impulsando alguna política pública o algún programa o una estrategia donde sea dotar a todos de esta tecnología, no es únicamente dotarla, chicos, es enseñar a la gente a que la utilice y la utilice de manera adecuada, ¿no? ¿Cuántas veces no nos pasó que de repente a nuestro abuelito le regalábamos el iPhone 25 y de repente, oye abuelito, si te lo di hace medio año, ¿por qué sigues utilizando todavía el Sony Ericsson, no? No inventes. Entonces es que la verdad nunca la hallé, hijo. Ah, es que nunca se me ocurrió que por la brecha generacional, pues tú tienes que saber cómo utilizarlo para sacarle esta utilidad, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con la IA, chicos, y los sistemas de información geográfica también son súper útiles en términos de agricultura tecnológica. Por favor, no pierdan de vista la cuestión del campo, ¿va? Y no solamente la agricultura, también la ganadería, por el impacto ambiental que tiene, pues la producción de un solo kilo de carne, ¿va? ¿De qué se trata? ¿Hacia dónde vamos? Hacia producir más con menos recursos. También en términos económicos, les quiero platicar rápido de lo que se llama economía circular. El modelo lineal, ¿en qué consiste? ¿Extraer qué? El recurso natural, producirlo, es decir, que ya sea parte de este proceso productivo, de esta línea, de esta transformación de la materia prima al bien a consumir, ya se consume, se distribuye, perdón, ya se produce, se distribuye, porque no únicamente en la fábrica se va a consumir. Imagínense, por ejemplo, cuando uno compra una bolsita estas de verduras o de mango o de frutitas que están congeladas y de repente, no inventes, está hecho en Berlín. ¿Cuánta energía? ¿Cuántos recursos, cuántos combustibles utilizamos para que ese producto llegara desde la fábrica hasta el consumidor final? Y no solo eso, va a estar en la nevera del consumidor y va a seguir por ahí utilizándose energía. Pero no solo eso, se consume y se desecha. Aquí quiero platicarles de algo que se llama metabolismo industrial. ¿Qué significa eso? El proceso metabólico en términos, digamos, clínicos o humanos, o de nuestro ámbito, pues, como personas, como algún alimento,
ese alimento lo transformo en energía y esa energía la voy a utilizar o para hacer ejercicio, o para hacer mi tarea, o para estar conectado y poniéndole atención al expositor sala, ¿no? Pero en términos productivos también es lo mismo, chicos. La materia prima, se lleva a cabo el proceso productivo y se genera lo que es el bien o servicio que se va a consumir. Pero ojo, algo que mucho tiempo la economía no volteó a ver son las externalidades negativas. ¿Qué ocurre cuando se lleva a cabo un proceso productivo? Generalmente va a generar calor o residuos. Y estos no están internalizados dentro del mercado. ¿Quién se va a hacer responsable de todo ese cambio en cuanto a la temperatura, ¿no? O quién se va a hacer responsable de todos estos residuos que estamos generando. Lo que la economía circular ya va a aplicar y va a ser apoyándose, no tiene que ver con innovación tecnológica, es el reducir, reutilizar, reciclar y regenerar. Es decir, los productos están diseñados de tal manera que no se genere basura. La diferencia entre residuos y basura es que cuando ustedes mezclan los residuos es basura. Se trata de que cuando un producto ya finalizó su vida útil, sea susceptible de utilizarse para otra cosa. Por ejemplo, resulta que hay unos vehículos, ya identificamos que un gran problema son los vehículos van a utilizar llantas, regularmente las cambian cada 2 o 3 años, pero resulta que hay una empresa que ya implementó una tecnología para que cuando el neumático ya no sirva, a través de un poco de presión, ya se pueda obtener lo que es la partícula a través de la cual pues, se va a utilizar para un montón de cosas, ¿no? Hay que pensarlo de esta manera, ¿no? Yo siempre he creído, por ejemplo, tengo yo mi frasquito de café. ¿Por qué no pensar en que el frasquito de café, una vez que me lo termino, puede ser un termo? Y resulta que ya no va a ser basura, sino que esto mismo me va a ayudar y prácticamente lo voy a utilizar hasta que me deje de gustar o hasta que se me rompa, ¿no? Pero aquí de lo que se trata, chicos, es no generar basura o residuos, sino materia prima. Y también algo importante en este sentido es que hay 3 elementos indispensables en economía circular, que estos productos que se están diseñando, que se están pensando, que se están innovando a través de estos procesos que ya platicamos, uno es que sean reparables, es decir, que el producto no nada más porque ya les falló una cosilla, ya no se utilice, no y tengas que comprar otro, no, que sea susceptible de repararse, que los materiales sean intercambiables. Resulta que la batería de los iPhone, y perdón, no es hacerle promoción, pero lo tengo aquí en la mano, resulta que la batería es distinta por cada modelo, 10, 11, 12 hasta el 25, ¿no? ¿Por qué no pensar en una batería que se pueda utilizar para todos los modelos, ¿no? ¿Por qué no pensar en una batería que también se pueda utilizar en los modelos Android? ¿Por qué no pensar en una batería que posteriormente se pueda utilizar en otro producto tecnológico? Y también lo que tiene que ver con el reciclaje avanzado. Que nosotros diseñemos el producto. Aquí hay un área de oportunidad bien interesante para los colegas de diseño industrial y también los que se dedican a esta cuestión industrial, de que pensemos no únicamente en la basura o en el residuo final, sino en cómo lo puedo aprovechar yo en la praxis, ¿no? También muy rapidísimo, no es lo mismo reutilizar que reciclar, chicos. Reutilizar es volver a reusar. Yo, por ejemplo, este frasquito ya me lo terminé y resulta que aquí voy a guardar mi azúcar o mis cacahuates o mis grapas o lo que ustedes quieran. Le estoy dando un segundo uso a algo que ya existe. El reciclaje consiste en obtener los elementos primarios de este producto, pero esto es complicado. Por ejemplo, en la cuestión del vidrio, hay un debate bien importante si es mejor reciclar o producir una botella nueva. ¿Por qué? Porque tú vas a ocupar 10 veces más energía en producir una botella nueva a que si la reciclas, ¿no? Y entonces, en términos energéticos y ambientales, es mejor o es más redituable el poder producir una nueva a reciclarla, pero no va a ser lo mismo. Ya para ir finalizando, chicos, algunos problemas estructurales, porque también los hay en la tecnología no únicamente es la panacea, sino depende cómo se va a utilizar. Uno es el efecto rebote. En ocasiones ocurre que se implementó también un producto que uno pensaría que, por ejemplo, las lámparas ahorradoras, ¿no? Resulta que yo aquí en mi oficina
tengo unas luminarias que utilizan una décima parte del consumo energético, pero como digo, ¿sabes qué? Estoy utilizando menos lámparas, pues voy a poner más focos, ¿no? Si antes tenía dos, ahora me puedo dar el lujo de tener cinco. Y hay ocasiones donde el ser más eficiente con un producto o con un servicio va a implicar un mayor consumo. Y va a llegar un momento donde el consumo sea mayor a aquel que cuando era menos eficiente el producto. Y de repente por ahí va a estar complicado, ¿no? Por ejemplo, los vehículos eléctricos. Puede ser que alguien diga, no, es que ya son más eficientes, pero resulta que ya no vas a producir poquito, sino que vas a producir más. Y por ahí hay un efecto rebote bastante importante. La obsolescencia programada. Yo creo que por ahí hay algunos productos que están diseñados de cierta manera para que se descompongan o dejen de funcionar óptimamente en cierto tiempo. Y me pasó apenas con mi teléfono. No se vayan a burlar de mí, pero yo tengo un iPhone XR y espero que me dure 5 años. No creo que sea así. El asunto es de que con esta última actualización que hubo, que actualicé mi teléfono hace como 20 días y fue sin querer, porque estaba dormido, ¿qué ocurre? Ya se me traba, ya no es tan funcional y va a llegar un momento donde yo ocupe otro para que me dé satisfacción a mis necesidades. Ya no empieza a trabajar igual, ¿no? O incluso por ahí puede ser que una pieza se desgaste a propósito y esa pieza sea fundamental para que el mecanismo de cierto producto se utilice o no. La concentración corporativa, el monopolio en cuanto a ciertos productos, en cuanto a ciertos bienes y también lo que es el colonialismo extractivo. ¿Se les hace raro acaso lo que está pasando con el vecino de Estados Unidos, con Venezuela, o lo que está pasando con Groenlandia? No únicamente es una cuestión geopolítica, también tiene que ver con los recursos, chicos. Y va a llegar un momento, porque la historia es cíclica, donde volvamos a esta época de la conquista, donde el más fuerte es el que predomina. Y ahora el más fuerte no va a ser únicamente el que tiene la mayor fuerza o el que tiene el ejército más grande, sino el que tiene más recursos, particularmente lo que tiene que ver con financieros, o el que tiene más tecnología o tiene más innovación. ¿A qué quiero llegar, chicos? La tecnología no es neutral. Va a responder intereses económicos, pero también a intereses sociales. Para finalizar, ahora sí, chicos, algunos aspectos importantes para que nosotros podamos garantizar en términos gubernamentales esta cuestión de la innovación y el desarrollo tecnológico. ¿Qué vamos a ocupar? Regulación ambiental. ¿Qué pasa si de repente nosotros en un proceso productivo estamos generando un contaminante que ni sabíamos que existía, ¿no? Como nos ocurrió en los 60s y los 70s. Hay que adelantarnos y los marcos jurídicos, chicos, deben adaptarse al contexto real y a las necesidades ambientales y a las problemáticas que se están suscitando. El derecho es perfectible y debe de adaptarse a la sociedad y no la sociedad al derecho. Hay que tener espacios de deliberación como este. Hay que platicar, hay que criticar, hay que proponer, hay que intercambiar ideas, chicos. Todo surge de una idea, todo surge de una abstracción, todo surge de un interés, todo surge de una problemática que identificamos, de lo que observamos en nuestro contexto. No pierdan ese sentido, chicos, y no piensen que únicamente ya nos encontramos en un sistema económico donde ya todo está determinado. No, yo creo que podemos hacer la diferencia y por eso estoy aquí y seguramente por eso ustedes están enfrente del monitor. Hacen falta políticas públicas para que las traduzcamos en acciones específicas para poder favorecer lo que es el desarrollo tecnológico, lo que es la innovación. Ocupamos actualmente investigación aplicada. ¿Aplicada a qué? A mejoras en términos ambientales, en términos productivos, pero también que se traduzca en la mejora de la calidad de vida de las personas. Chicos, el día que ustedes la rompan en cuestiones de tecnología, de innovación, no se olviden de dónde venimos y no se olviden que hay gente que tiene pocos recursos, hay gente que la vida no le ha dado las mismas oportunidades y vivimos en un país donde tenemos más de 30, 40 millones de pobres, no hay que perderlo de vista, ¿va? Esto se asocia con qué? Con la justicia social, darle a cada quien lo que merece y darle voz a aquellos que no han tenido
han estado al margen dentro de este desarrollo que ha tenido nuestra propia nación. Incentivos verdes, chicos, pueden ser positivos o negativos. Es decir, un negativo, una sanción si no contaminas, pero un positivo, te voy a dar tú me vas a pagar la mitad de los impuestos que deberías si implementas una tecnología verde. Si lo observamos, puede ser negativo o positivo. Participación ciudadana. No dejen de participar, chicos, en foros, en eventos, en actividades como esta, y por favor hagan lo que ustedes quieran para seguir alimentando esta creatividad. Creatividad e ingenio es lo que ocupamos para que cada uno, desde su ámbito de desempeño, contribuya a promover alternativas que sean plausibles y que tengan un beneficio en la población. Esto se asocia con la tecnología accesible. Si de repente alguien me dice, oye, Sara, ya tengo la propuesta para que nosotros podamos tratar las aguas residuales de Toluca, pero resulta que cuesta 100.000 billones de pesos, pues no es algo incosteable, hay que hacerlo accesible para el que menos tiene. Si no, únicamente vamos a mejorar la calidad de vida de la gente que tiene los recursos más altos. ¿Qué pasa con los que están abajo? Y por último, chicos, nunca pierdan las ganas de contribuir al cambio que tanto hace falta en este contexto. Aquí está mi número celular, ahí está mi correo electrónico, está mi nombre. Con mis alumnos de política ambiental vamos a estar haciendo un seminario sobre temas ambientales que vamos a aplicar cada 15 días a partir de la otra semana. Si alguien quiere participar, escuchando, disertando, presentando algo, ahora es cuando somos universitarios y que se vea que este ingenio y ese talento mexicano y mexicano lo podemos utilizar para el bien. TUWAMEX. Administración 2025-2029.